Cuando las tropas nazis se rindieron en mayo de 1945, no solo terminó una de las guerras más devastadoras de la historia, comenzó una nueva carrera por el control del poder militar abandonado. En medio de ciudades destruidas, campos vacíos y fábricas clausuradas, miles de toneladas de armas alemanas quedaron esparcidas por Europa. Fusiles, tanques, aviones, cohetes. La maquinaria bélica del Reich no desapareció con su derrota. Muy por el contrario, se convirtió en objeto de deseo de las potencias triunfadoras. ¿Quién se quedaría con esta tecnología? ¿Qué secretos escondían esos inventos? ¿Y cuántas de esas armas volverían a ser usadas en futuros conflictos? Lejos de ser destruidas por completo, muchas fueron recuperadas, estudiadas y adaptadas. En este episodio viajaremos al momento en que la guerra terminó. Pero las armas sobrevivieron. Esto es lo que ocurrió realmente con el armamento nazi tras la caída del Tercer Reich. Las armas maravillosas de Hitler que debían cambiar el mundo, pero fracasaron. Las fantasías de Hitler a veces eran gigantescas. Esta frase se le atribuye a Heinz Guderian, un importante oficial del ejército alemán que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Con estas palabras, el militar resumía su opinión sobre los ambiciosos planes del Führer para crear el armamento más avanzado del mundo. A partir de 1942, el dictador ordenó a los científicos del Tercer Reich diseñar armas lo suficientemente potentes como para aniquilar a los aliados en el campo de batalla. El resultado de estas investigaciones fueron unos prototipos curiosos y extravagantes, que no siempre llegaron a fabricarse, pero cuyos planos técnicos han sobrevivido hasta nuestros días. En el frente oriental, los alemanes se encontraron con dos obstáculos formidables: las fortalezas de Brest-Litovsk y Sebastopol. Con el objetivo de sitiar estas ciudadelas y forzar a sus ocupantes a rendirse, la Wehrmacht movilizó una de sus armas más curiosas, el Karl Gerhardt. Se trataba del mortero de asedio autopropulsado más grande del mundo. Pesaba 124 toneladas, tenía una longitud de 11 metros de largo y una altura de casi 5 metros. Para ser operado requería de una tripulación de 21 personas, compuesta por un comandante, 2 choferes y 18 artilleros. El modelo estaba equipado con un potente mortero de 600 milímetros de caña larga que alcanzaba una distancia de 6,8 kilómetros. Su uso en la guerra fue limitado, debido a que tan solo se fabricaron 7 ejemplares. Para las tropas asediadas por el fuego del Karl Gerhardt, debía ser una experiencia terrorífica ver acercarse los proyectiles, ya que las municiones podían pesar hasta 2 toneladas cada una y producían cráteres de 15 metros de diámetro y 5 de profundidad. Luego de esparcir el terror entre 1942 y 1944, varios ejemplares de este brutal mortero, también conocido como el Thor, fueron capturados por el Ejército Rojo. Varios desaparecieron y algunos pueden verse en museos armamentísticos de Rusia. Hacia el final de la guerra, los alemanes introdujeron un avión que, según algunos historiadores, podría haber reconquistado la superioridad aérea para la Luftwaffe. Se trataba del Messerschmitt Me-262, una de las primeras aeronaves de combate de reacción del mundo. Si bien fue pensado para desempeñarse como un caza, lo cierto es que también fue utilizado en misiones de ataque a tierra y reconocimiento. Estaba equipado con 4 cañones MK-108 de calibre 30 milímetros sobre el morro, capaces de disparar 660 proyectiles por minuto, y 2 lanzadores bajo las alas que disparaban cohetes aire-aire R-4M. Con tan solo acertar uno de estos misiles, el bombardero enemigo quedaba completamente destruido y se precipitaba al suelo en llamas. Los aliados no contaban con un arma semejante, aunque el Me-262 contaba con una debilidad mortal. Era un avión incapaz de realizar un giro cerrado y presentaba demoras a la hora de aterrizar o despegar. Por lo tanto, era común que los aliados buscaran derribarlo durante estas fases, cuando estaban en medio de la base aérea. Entre 1944 y 1945, 300 ejemplares de este aeroplano entraron en combate y ocasionaron más de 500 bajas al enemigo. A pesar de su potencial, su introducción tardía en la guerra hizo que su impacto fuera insignificante. Los aliados lograron capturar algunos ejemplares de este avión futurista para su época, al cual consideraron la mejor pieza de ingeniería alemana,
y lo utilizaron para desarrollar sus propios cazas a reacción como el MiG-15 soviético. Una de las armas más curiosas y destructivas de los nazis fue aquella que los aliados apodaron tanque escarabajo. Se trataba del Goliath, un pequeño vehículo de demolición teledirigido que medía 1,5 metros de longitud, 0,85 de ancho y 0,56 de alto, aunque su peso era de 370 kilogramos. Su objetivo era transportar cargas explosivas de entre 60 y 100 kilos, introducirse entre las filas enemigas y estallar, dañando tanques, hombres o edificios. Sin embargo, el Goliath fue considerado un fracaso, debido a que producirlo era muy costoso, pero para los aliados, destruirlo era muy sencillo. Se movía a una velocidad muy baja, haciéndolo un blanco fácil, y su blindaje era tan delgado que cualquier arma antitanque podía inutilizarla de un solo disparo. No obstante, se han conservado casi una decena de estos curiosos vehículos que pueden visitarse en distintos países de Europa. El Panzer VIII Maus fue un monstruoso tanque, de los más grandes fabricados en el Tercer Reich y el más pesado de la historia. Estaba diseñado para aterrorizar a sus enemigos con sus dimensiones. Pesaba 180 toneladas y medía 3,5 metros de alto, 10 de largo y 3,5 de ancho. En cuanto a su armamento, iba equipado con un cañón primario de 128 milímetros y uno secundario de 75 milímetros. Por otro lado, contaba con ametralladoras en B-34 de apoyo. Podía desplazarse a 15 kilómetros por hora, con una autonomía de 160 kilómetros hasta agotar el combustible. Si bien hubo planes de producir en masa el Maus desde el año 1942, los aliados realizaron varias campañas de bombardeos sobre las fábricas donde se desarrollaban los ejemplares. De esta manera, la producción del tanque se fue aplazando de manera indefinida hasta que, al momento de finalizar la guerra, tan solo se habían hecho 2 prototipos. El primer prototipo resultó destruido, mientras que el segundo fue capturado por el Ejército Rojo, que lo restauró y completó su construcción, y sobrevive hasta el día de hoy. Sin embargo, jamás fue utilizado, ya que su velocidad y dificultad de maniobra lo hicieron inmediatamente obsoleto frente a la guerra moderna. En la actualidad, las Fuerzas Armadas modernas se valen de bombas inteligentes que, al momento de su caída, pueden realizar movimientos hasta alcanzar su objetivo. La precursora de estos explosivos es la Fritz X, una bomba guiada antibuque utilizada por la Luftwaffe. Pesaba 1.300 kilogramos, tenía 3 metros de longitud y 85 centímetros de diámetro. Para hacerla más aerodinámica, los nazis la dotaron de 4 aletas pequeñas y una cola en forma de caja. Una vez que era arrojada desde un avión, era guiada hacia su blanco a través de ondas de radio. Mientras tanto, un tripulante de la aeronave debía encargarse de coordinar la caída, y para ello debía mantener contacto visual con el explosivo, a modo de asegurarse de que diera en el blanco. Sin embargo, esta era su principal debilidad, ya que el avión debía permanecer sobre la bomba para realizar el guiado. Durante esos instantes, era susceptible a toda clase de ataques por parte de los cazas enemigos. La Fritz X causó el hundimiento de varios buques aliados, y por eso los británicos se esmeraron en recuperar la mayor cantidad posible de estas bombas, que se consideran el primer paso en el desarrollo de misiles inteligentes. Hacia 1943, los nazis diseñaron un misil aire-tierra que pudiera ser arrojado fuera del rango de las ametralladoras de los cazas enemigos y también ser guiado hasta el blanco. El resultado fue el Ruhrstahl X4, una potente bomba que pesaba 60 kilogramos y medía 2 metros de largo, 0,5 de ancho y 0,2 de diámetro. El Ruhrstahl podía ser lanzado desde una altura de 5 kilómetros y era capaz de alcanzar una velocidad de 1.100 kilómetros por hora. La carga del misil consistía en un dispositivo de fragmentación de 20 kilogramos y el radio de explosión era letal dentro de los 8 metros. El piloto del bombardero podía manejarlo con un control remoto, afectando su viraje y cabeceo, aunque el sistema de guiado aún no había sido perfeccionado. Su producción comenzó tardíamente, en 1945, pero los aliados rápidamente vieron la amenaza que significaba y bombardearon las instalaciones de fabricación. De esta manera, el Ruhrstahl nunca llegó a desplegar su potencial, ya que nunca fue entregado a la Luftwaffe para su uso masivo. Sin embargo, algunos de los prototipos hoy pueden verse en los museos de Alemania.
Existen muchos rumores sobre los posibles desarrollos tecnológicos que los científicos de Hitler llevaron adelante en su época, como platillos voladores, aviones supersónicos o camiones acorazados gigantes. Pero el extravagante tanque de guerra Kugelpanzer fue una idea extremadamente alocada que se llevó a cabo. A este singular carro de combate se lo conoce como el tanque bola y es uno de los artefactos nazis más misteriosos que sobrevivieron a la guerra en Europa. Poco y nada se sabe con certeza sobre el Kugelpanzer, y la mayoría de datos conocidos surgieron a partir de hipótesis posteriores a la fecha de su creación. El único prototipo de este extraño tanque fue hallado por los soviéticos en un estado de abandono y con el interior completamente desnudo. Se hizo evidente que los nazis habían destruido y removido todos los elementos de navegación, así como el armamento, para evitar que la tecnología fuera descubierta. Debido a su tamaño, se hace evidente que se trata de un vehículo blindado para un solo operario, ya que su altura es la de una persona de pie. No obstante, el ejemplar del Kugelpanzer, si bien demostraba manufactura alemana, fue hallado en Manchuria, donde aparentemente habría sido utilizado como tanque de reconocimiento por el ejército japonés. Tal vez algún día se descubran los pormenores de la existencia de este arma que permanece en exhibición en el Museo de Tanques Kubinka. Salido de un cuento de terror o ciencia ficción, encontramos el Zielgerät 1229, también conocido por su nombre en clave, Vampir o el vampiro. Se trató de un dispositivo activo de visión nocturna que captaba frecuencias infrarrojas y podía instalarse en fusiles de francotirador. Este sistema permitía ubicar objetivos de manera más clara en las guardias nocturnas y se utilizó principalmente como accesorio para el fusil de asalto Sturmgewehr 44. El ZG-1229 fue probado en batalla en 1944 y, cerca del final de la guerra, entró en servicio masivamente con un despliegue de 310 sistemas para francotiradores de la Wehrmacht. Los soldados armados con los Vampir eran conocidos como los cazadores nocturnos o Nachtjäger. En sí, el sistema estaba compuesto por un visor, un punto de mira infrarroja, una linterna y una batería que pesaba por sí sola 30 libras. El soldado también debía cargar una mochila, a la cual se conectaba el CG-1229 que sumaba otra batería y una máscara de gas con visor infrarrojo incorporado. Su ingreso al servicio, sobre el final de la guerra, resultó en que su uso no se extendiera más que en algunos frentes de batalla, por lo cual el sistema murió en poco tiempo. Hay quienes aseguran que, pese a lo costoso y difícil de su fabricación, tuvo mucho éxito en campañas nocturnas, y la Wehrmacht esperaba implementarlo también en las ametralladoras MG-34 y MG-42. Si bien se dejó de utilizar con la caída de Alemania, el Vampir anticipó por más de una década a los sistemas infrarrojos personales actuales. Sin embargo, todas estas armas maravillosas palidecen frente al proyecto más ambicioso y también más inútil de Adolf Hitler, Gustav el Pesado. Gustav el Pesado, la historia del arma que prometía darle el triunfo a Hitler, pero no llegó al final de la guerra. En 1942, Adolf Hitler puso en el campo de batalla el arma más grande jamás utilizada en combate. Estamos hablando de un cañón de proporciones titánicas, de 4 pisos de alto y de más de 30 metros de largo, que requería de miles de hombres para ser operado y disparaba cartuchos capaces de penetrar capas de hasta 7 metros de hormigón. No obstante, esta faraónica arma respondía a los deseos megalómanos del Führer, quien amaba todo lo que fuera grande e imponente, aunque no resultó tan útil como la Wehrmacht esperaba. Tras un año de ser utilizada dificultosamente en varias campañas, el cañón Dora o Heavy Gustav debió ser retirado del servicio, ya que su brutal envergadura presentaba más problemas que ventajas a la hora de asediar las ciudades defendidas por los aliados. El diseño de Gustav el Pesado, o Schwerer Gustav en alemán, se remonta a finales de la década de los 30, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hitler deseaba tener un arma imponente, que fuera capaz de penetrar las defensas aliadas en Francia en la línea Maginot, que protegía al país galo frente al avance de los alemanes. Los fuertes franceses eran grandes estructuras de varias capas de hormigón, que suponían el último bastión defensivo que debían atravesar las fuerzas del Führer para ocupar el país.
Por este motivo, Hitler ordenó a sus ingenieros que desarrollaran un arma capaz de penetrar paredes de varios metros de hormigón o al menos unas placas de 1 metro de ancho de acero. Los encargados del diseño y fabricación del Heavy Gustav fueron la familia Krupp, quienes completaron la comisión 2 años más tarde, a finales de 1941. Para fortuna de los nazis, la estrategia del Blitzkrieg, que involucró regimientos motorizados de tanques, fue suficiente para capturar Francia. Cuando finalmente presentaron el Gustav, Hitler quedó fascinado. La inmensa mole de metal medía 47.3 metros de largo, 7.1 metros de ancho y 11 metros de alto. Su imponente cañón, que le brindaba un alcance efectivo de 40 kilómetros, se erigía hacia el cielo con más de 30 metros de largo y culminaba en una apertura de 80 centímetros que determinó su calibre. En cuanto a su munición, el Gustav utilizaba unas gigantes rondas de entre 4.800 kilogramos hasta los 7.100 kilogramos, con cargas explosivas variables entre 250 kilogramos y 700 kilogramos, pudiendo penetrar capas de hasta 7 metros de hormigón o 1 metro de acero, respectivamente. Cada proyectil medía casi 4 metros de largo y su diámetro variaba entre 80 centímetros y 1 metro. Esto hacía que cualquier búnker fuera completamente vulnerable al fatídico golpe del Gustav, que descargaba los tremendos cartuchos de níquel y aluminio como el puño de un dios iracundo. Para que este titánico cañón destruyera las edificaciones más fortificadas de Europa, se necesitaban tan solo 7 disparos. Debido a los altos costos y tiempo de manufactura, tan solo se produjeron 2 unidades del Gustav, aunque solo se usó la llamada de esta manera, mientras que la segunda unidad, denominada Dora, probablemente jamás llegó a dispararse. Tras los duros esfuerzos, Gustav el Pesado vio por fin la batalla durante la Operación Barbarroja, en la cual Adolf Hitler invadió la Unión Soviética. Fue durante el asedio a Sebastopol que el cañón titánico fue requerido por la Wehrmacht. La ciudad, ubicada en la península de Crimea, estaba fuertemente defendida por la flota soviética del Mar Negro, una de las subunidades más grandes dentro de la Armada del Ejército Rojo. Por otra parte, la línea que protegía Sebastopol estaba plagada de impenetrables fuertes de granito que le brindaban a los soviéticos una enorme ventaja estratégica frente a los alemanes, los cuales, si bien los superaban en número, no podían más que estrellarse contra las enormes edificaciones de hormigón y metal. Cada incursión suponía una pérdida de elementos clave que elevaban día a día el costo de la campaña. Aún no se sabe por qué Hitler decidió embarcarse en un proyecto tan costoso sin haberlo probado anteriormente en batalla, aunque hay quienes señalan que los Gustav fueron producto de su megalomanía y ambición. ¿Y tú, cuáles crees que fueron los verdaderos motivos del Führer para impulsar la fabricación de varios megacañones? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios. Entonces fue cuando entró en juego el arma más grande de la historia. Durante meses, un equipo especial de ingenieros dirigió miles de trabajadores que tendieron vías ferroviarias hacia Sebastopol para permitir que el Gustav llegara a su destino. Debemos tener en cuenta, para comprender esto, que la titánica mole pesaba 1.350 toneladas, el equivalente a 60 tanques Panzer IV, esto sin contar sus municiones, las cuales, como mencionamos, variaban entre 4.8 y 7 toneladas por proyectil. Si tenemos en cuenta que el Gustav podía disparar hasta 14 rondas por día y sería utilizado durante varios meses en la Unión Soviética, esto sumaba varios miles de toneladas más a modo de suministro. De hecho, el brutal peso del cañón y su particular diseño obligaron a los desarrolladores a tener que crear un tipo de vías especiales sobre las cuales no solo se transportaba, sino que también se realizaban las maniobras para posicionarlo antes de ser disparado. Con todo, la puesta en marcha del Gustav implicaba el trabajo de miles de personas para su movimiento, mientras que cientos de soldados trabajaban sobre la faraónica estructura para dispararlo. Las medidas y el apuntado debían ser precisos, como te puedes imaginar, ya que cada bala gastada costaba una fortuna y era sumamente difícil de reemplazar, ya que los suministros tardaban semanas en ser transportados de un punto al otro. Al mismo tiempo, su capacidad de fuego era limitada y se tardaban varias horas entre la preparación de un disparo y el otro, lo que permitía que el cañón abriera fuego como máximo 14 veces al día.
Con un 100% de precisión en cada ronda, el Gustav podía destruir 2 fortificaciones por jornada. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, pese a su destructivo poder, el Gustav tenía muchos problemas operativos dentro del campo de batalla. Para comenzar, las dificultades para transportarlo no pasaron desapercibidas frente al alto mando militar alemán, quienes, tal vez demasiado tarde, se dieron cuenta de que con los esfuerzos de tiempo y dinero con que transportaban al Gustav, se podían movilizar batallones enteros de artillería pesada o tanques medianos. Aún más complejo era determinar su posición de tiro, para lo cual se necesitaba que los ingenieros tendieran los rieles especiales a una distancia de, al menos, 50 kilómetros del blanco. Una vez construida la estructura ferroviaria, el coloso de metal maniobraba, siguiendo atentamente las instrucciones del cuerpo de apuntado para luego posicionar su cañón en ángulo. Finalmente, el resto de los equipos operaban los distintos mecanismos que llevaban al disparo de un proyectil. También, es importante decirlo, debían aferrarse a algo. La mayoría de los soldados que trabajaban en el Gustav lo hacían sobre la gran estructura, como si se tratara de un edificio de 4 pisos que generaba un enorme retroceso. De manera que si no estaban bien aferrados a algo, podían caer desde 10 metros de altura. Lo peor del retroceso era que se debía reubicar al Gustav para el siguiente disparo, además de que, según el terreno, no solo podía moverse el cañón, sino que también los rieles. Pero la dificultad que llevó a que el mega cañón fuera retirado tuvo que ver con sus capacidades defensivas. Debido a lo colosal de su tamaño y que debía ser instalado en campo abierto, el Gustav representaba un objetivo extremadamente fácil para los bombarderos aliados, ya que un cañón de 40 metros de largo, montado a un sistema de rieles y rodeado por miles de soldados, podía ser divisado a la distancia sin dificultad. Si bien durante la campaña en Crimea disparó unas 250 rondas, luego de esto fue desmontado y llevado a Alemania para no ver la acción nunca más, aunque dejó una gran huella en la historia como el cañón más grande jamás construido. Mares de sangre, las impresionantes pérdidas humanas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial fue brutal y se puede verificar con sus pérdidas humanas y materiales. Casi la mitad de sus soldados, incluyendo a los de formación, miembros de las SS, conscriptos y voluntarios, murieron. Y de los que sobrevivieron, solo el 20% terminó el conflicto sin recibir heridas. Las cifras son realmente siniestras. Las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo que incluye el Heer, las Waffen-SS, la Kriegsmarine y la Luftwaffe, sufrieron en general una tasa de mortalidad de más del 30% y una tasa de bajas total de más del 80%. El número promedio total de hombres en servicio en las Fuerzas Armadas de todas las ramas de la Alemania nazi, incluidos los militares no alemanes, fue de alrededor de 15 millones. Al final de la Segunda Guerra Mundial, más de 5.5 millones de esos hombres perdieron la vida y otros 7 millones resultaron heridos o desaparecidos. El resto se convirtieron en prisioneros de guerra o fueron dados de baja, oficial o extraoficialmente, dependiendo de dónde se encontraba el militar, de qué lado del avance aliado o soviético lo capturara y de si logró eludir la captura y mezclarse con la población alemana al cesar las hostilidades. Esto significa que el militar alemán medio solo tenía entre un 20% y un 30% de posibilidades de no ser herido. La mayoría de los más de 5,5 millones de militares que murieron lo hicieron en el este, luchando contra la Unión Soviética. Más de 4.4 millones de soldados, aviadores y militares alemanes de todas las ramas murieron en el frente oriental, enfrentando a la Marea Roja de Stalin. Más de 650.000 murieron en el frente occidental, aproximadamente 50.000 en combate con las fuerzas francesas y de las Tierras Bajas, más de 400.000 en combate con las fuerzas estadounidenses y más de 100.000 en combate con las fuerzas de la Commonwealth y Gran Bretaña. Al final de la Segunda Guerra Mundial, 1 de cada 2 pilotos de la Luftwaffe que sirvieron en la Fuerza Aérea Alemana falleció, con una tasa de mortalidad superior al 51%. Más del 24% de todos los pilotos de la Luftwaffe resultaron heridos y más del 10% fueron capturados. El total de bajas de todo tipo y causa en el cuerpo de pilotos de la Luftwaffe superó el 90%.
Algunas personas han tratado de proporcionar evidencia que sugiere que la mayoría de las bajas de la Luftwaffe fueron causadas por accidentes debidos a pilotos de baja calidad, pero existe evidencia que sugiere una realidad mucho más triste, que los pilotos aliados occidentales derribaban a pilotos inexpertos de la Luftwaffe más rápido de lo que podían estrellar sus propios aviones. Para 1944, el desgaste mensual de cazas de la Luftwaffe había alcanzado el 137% de bajas, ya que se introdujeron reemplazos de baja calidad para frenar las terribles tasas de bajas. La Luftwaffe se convirtió, en efecto, en una trituradora de carne humana. También se menciona que los alemanes carecían de combustible para sus aviones y acumularon una tasa de pérdidas tan horrenda, pero ignoran que no tenían gasolina porque destinaban 3/4 partes de su producción total a la industria de defensa de cazas para detener los bombardeos estratégicos de la USAAF y la RAF. Los cazas alemanes lograron mantener unas formaciones de combate relativamente estables, mientras que las unidades blindadas y la logística sufrieron escasez de combustible. Siempre hay déficits. El cielo del desengaño. ¿A dónde fueron a parar las miles de aeronaves de la Luftwaffe? En términos de material, los alemanes fabricaron más de 95.000 aviones de todo tipo desde finales de los años 30 hasta 1945. Al final de la guerra, la Luftwaffe había sufrido más de 90.000 pérdidas de fuselaje por todas las causas y acciones en ambos frentes combinados. Más de 35.000 aeronaves se perdieron en derribos directos en el oeste, de las cuales más de 25.000 fueron a manos de la USAAF. Más de 10.000 a manos de la RAF y más de 14.000 en el este a manos de la Fuerza Aérea Roja. El resto fueron destruidos en tierra, capturados o perdidos en accidentes y en tránsito. Las pérdidas materiales y de personal de la Luftwaffe en el oeste fueron 6 veces mayores que las sufridas en el este. Alemania fabricó cerca de 95.000 aviones de todo tipo entre 1938 y 1939. De los cuales más de 90.000 se perdieron tanto operacionalmente como fuera de servicio. Más de 30.000 aviones se perdieron en combate con la USAAF, más de 10.000 con la Commonwealth y la RAF y más de 14.000 en el este contra los soviéticos. El resto fue destruido en accidentes, en tránsito o en tierra. El número de aviones de la Luftwaffe supervivientes al cesar las hostilidades no superó los 1.000. Alemania sufrió una tasa de pérdidas materiales de aviones superior al 90%, con pilotos fallecidos que superaban el 50%, o 1 de cada 2. Solo unos 2 Ju-88 sobrevivieron a la guerra, a pesar de ser uno de los diseños más fabricados en Alemania, con cuotas registradas de más de 12.000 unidades. Ambos Ju-88 fueron trasladados a Escocia por desertores. Existen algunos registros que indican la posible captura de un Ju-1188 o un Ju-388 por fuerzas estadounidenses en Alemania Occidental, pero esto nunca fue verificado oficialmente. Las pérdidas del Ju-88 fueron tan catastróficas durante la batalla de Gran Bretaña contra los británicos y contra la USAAF y la RAF durante las operaciones iniciales en el norte de Francia, que el avión resultó casi extinto. Por lo tanto, aparte de los vuelos de prueba y su destino como pieza de museo, el uso del armazón del Ju-88 después de la guerra es inexistente. De manera similar, solo quedaron unos pocos cientos de Fv-1090 sobrevivientes de todos los tipos después del final de la guerra. Las pérdidas del Fv-190 fueron tan brutales que, nuevamente, este avión estuvo a punto de extinguirse, aunque no tan totalmente como el Ju-88. Turquía recibió 72 ejemplares Fv-190 en 1942 y 1943, que constituyeron el núcleo principal de los supervivientes de los Focke-Wulf turcos al finalizar la guerra. Turquía utilizó su pequeño contingente de 190 hasta 1949 antes de desmantelarlos y desguazarlos. Más de 70 Fv-190 de varios tipos estuvieron en servicio en Hungría entre 1944 y 1945 y se desconoce cuántos de estos aviones sobrevivieron a la guerra, aunque probablemente no más de un puñado, después de que se usaran contra los soviéticos y sumariamente contra los alemanes en 1944.
Se desconoce si los alemanes capturaron alguno de sus propios aviones y los llevaron de regreso a Alemania. Los pocos cientos de F-1900 alemanes que no fueron destruidos ni en tierra ni en el aire al final de la guerra fueron a parar a Turquía o a Francia. Cabe destacar que al final de la guerra se capturaron suficientes piezas de las fábricas alemanas para ensamblar más de 100 aviones, pero esto no demuestra en absoluto la capacidad de supervivencia de la Luftwaffe, que fue pésima en 1944 y 1945. Con estas piezas, Francia planeó inicialmente ensamblar más de 125 F-190, pero se desconoce cuántos de estos kits encontrados se completaron. Francia utilizó su pequeño número de F-190 con el único propósito de tener algunas aeronaves de combate, después de que su propio inventario quedara casi extinto tras la invasión alemana. Hasta 1965, los franceses construyeron más de 65 variantes propias del F-190, utilizándolas junto con los ejemplares obtenidos de la extinta Luftwaffe. Tanto Polonia como Yugoslavia capturaron cada uno un solo F-190 que sobrevivió al final de la guerra, y Rumania tuvo más de 20 F-190 capturados después de su separación del eje en 1944. Como dato curioso, solo hay un caso registrado de un F-190 derribando a otro F-190 en una situación de combate, cuando un piloto de la Luftwaffe derribó un F-190 rumano en algún lugar al noroeste de Bucarest en 1944. Algunos F-190 fueron capturados por los soviéticos durante la guerra, pero nuevamente, no hay registros que indiquen cuántos sobrevivientes hubo al cese de las hostilidades en el este. Los británicos también capturaron algunos F-190 durante la guerra y los probaron en vuelo, pero se desconoce cuántos terminaron la guerra en manos de la Commonwealth en 1945, realizaron vuelos de prueba de al menos un F-190 en algún momento de la guerra, pero, nuevamente, no hay registros que indiquen la cantidad exacta que capturaron. Curiosamente, es más difícil conseguir ejemplares supervivientes del Me-109, a pesar de que se fabricaron más de 30.000, en comparación con los más de 29.000 del F-190. Cabe destacar que muchos de los ejemplares supervivientes no son en realidad Me-109 de fabricación alemana, sino copias de aviones fabricados por la empresa checoslovaca Avia o copias españolas producidas durante el franquismo, de las cuales se superan los varios cientos. Por ejemplo, los Me-109 que los israelíes utilizaron a lo largo de 1948 y 1949 contra los árabes no eran de la Luftwaffe, sino variantes de copia fabricadas por Avia o España. Se sabe que los soviéticos capturaron y probaron al menos 5 Me-109 a lo largo de la guerra, aunque todos fueron desguazados o destruidos en 1945. No hay registros que indiquen cuántos Me-109 fueron capturados en total por los soviéticos en el este durante y después de 1945. De manera similar, los británicos y la Commonwealth capturaron más de 10 Me-109 y los probaron entre 1941 y 1944. No existen registros que indiquen cuántos 109 fueron capturados intactos en las tierras bajas y el norte de Alemania, en el oeste, por los británicos después de 1945. Los estadounidenses se hicieron con más de 4 ejemplares antes de la conclusión de las hostilidades, pero una vez más, no existen registros que indiquen cuántos 109 o kits sin ensamblar fueron capturados en 1945 al final de la guerra. Glorias del pasado, el denigrante futuro de los impresionantes tanques alemanes. El cuerpo blindado de Alemania, de manera similar a la Luftwaffe, fue aniquilado. Durante la guerra, los alemanes produjeron más de 49.000 vehículos blindados de combate de todo tipo. Más de 12.000 Panzer IV y 10.000 Stug III fabricaron casi la mitad de esta cifra. Durante la guerra, más de 1.000 de estos vehículos se perderían, principalmente a manos de la Commonwealth en el norte de África, y otros 5.000 en el frente occidental, principalmente contra los estadounidenses. Más de 40.000 de todos los vehículos blindados de Alemania se perdieron en el este por diversas causas. Una vez más, la gente ha atribuido estas pérdidas a la destrucción por parte de los alemanes de más del 70% de su propio arsenal.
Pero esta información es rotundamente falsa y no está respaldada por las catastróficas tasas de muerte de los militares alemanes en operaciones de combate, incluso teniendo en cuenta los ataques aéreos y la artillería. Las principales causas de muerte de los tanques alemanes en Occidente fueron los cañones antitanque aliados y sus tanques mejorados. En el frente oriental, el barro, la nieve, los tanques y la artillería soviética fueron las principales causas de baja. Una de las razones por las que casi ningún tanque alemán sobrevive hoy en día en museos, a diferencia de los tanques de otros países, es que fueron prácticamente destruidos o abandonados. Solo 2 diseños en servicio en Alemania sufrieron tasas de mortalidad más altas al ser destruidos por sus propias tripulaciones en comparación con la acción enemiga: el Jagdtiger y el Elefant, debido a su peso y su poca fiabilidad en combate. Las pérdidas iniciales de los Tiger y Panther en Normandía se dividieron aproximadamente al 50% entre causas directas y acciones propias, como errores de la tripulación, pero esto cambió después del día D, con un aumento repentino de las bajas en combate y una disminución de las destrucciones de tripulaciones. Solo un puñado de tanques Panther, de los más de 6.000 fabricados, sobrevivieron a la guerra. Unos pocos fueron desguazados y el resto entregados a los franceses. Tras un breve periodo de evaluación y entrenamiento, los franceses generalmente consideraban que sus Panthers eran engorrosos e inadecuados para el servicio en primera línea. Todos los Panthers franceses fueron dados de baja en 1965. Los soviéticos capturaron un puñado de Panthers en el este y utilizaron algunos de ellos brevemente en combate antes de que los tanques se quedaran sin municiones, fueran destruidos o se averiaran. El uso del Panther en la posguerra fue inexistente en manos soviéticas, ya que estos contaban con tanques propios más adecuados para sus necesidades. Todos los Panthers soviéticos fueron desguazados o donados a museos. Los Tigers de ambas variantes, contrariamente al mito de su superioridad en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, no vieron absolutamente ningún servicio de posguerra ni uso significativo en manos de otros países, ya que fueron considerados desperdicios de material y mano de obra y sufrieron un desgaste casi total en causas de combate al final de la guerra. Las tasas de pérdidas de los Tiger 22 superaron el 90%, y solo unos pocos Tiger I sobreviven como piezas de museo en todo el mundo. Solo existen 7 Tiger I y solo uno operativo, el Tiger 131. Solo sobreviven 8 Tigers II en museos y colecciones privadas. En definitiva, pese a la gran leyenda que se generó alrededor de este tanque, lo cierto es que ningún Tiger de ninguna de las 2 variantes se adoptó para su uso en la posguerra. El uso del Panzer IV en la posguerra fue más extenso que el de la mayoría de las demás entradas de esta lista, ya que se emplearon brevemente en combate en Oriente Medio hasta la década de 1970. Esto se debió únicamente a su mayor número, y no a ninguna característica que los hiciera atractivos para facciones que, de otro modo, podrían permitirse mejores diseños estadounidenses, británicos o soviéticos de posguerra. Solo un puñado de los más de 12.000 Panzer IV producidos sobrevivieron para 1945. Varios fueron adquiridos por Siria, donde lucharon contra los israelíes en 1948. El Panzer IV ya había quedado superado en la Segunda Guerra Mundial en 1941. Las modificaciones de blindaje y armamento solo mejoraron ligeramente su ya baja capacidad de supervivencia. Este envejecimiento no resultó infundado, especialmente tras el final de la guerra. Las unidades sirias que utilizaban el Panzer IV fueron destrozadas por los centuriones y los Super Sherman israelíes equipados con cañones de 90 milímetros. Algunos Stuka III se utilizaron brevemente en Oriente Medio tras la Segunda Guerra Mundial, ya que junto con los Panzer IV fueron los vehículos blindados más producidos por Alemania durante la guerra, con más de 12.000 IV y 10.000 Stuka. La pequeña cantidad de Stuka exportados no pudo seguir el ritmo de la evolución de las guerras blindadas en el mundo y a menudo terminaron con destinos ignominiosos, como su uso en fortificaciones estáticas. Pero más allá de estos breves recuerdos del pasado, los blindados alemanes eran un callejón sin salida y no tuvieron el mismo uso prolongado que tuvieron algunos de sus aviones, como las copias fabricadas en el extranjero del Me-109. Batalla naval, los distintos destinos de los submarinos del Reich.
En caso de los marineros del Tercer Reich, la mortalidad superó el 60% y 75% para los marineros de U-Boot y los operadores de la flota de submarinos de Alemania. Los marineros de submarinos alemanes sufrieron la tasa de mortalidad más alta de todas las ramas de servicio en las Fuerzas Armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, seguidos de cerca por la Luftwaffe. Además de los más de 1.100 submarinos construidos, más de 630 se hundieron, principalmente por causas directas del combate, como los reconocimientos de los aviones aliados y la guerra antisubmarina librada principalmente por destructores. Esto implicaría una tasa de pérdidas materiales para la flota submarina alemana superior al 57%. La mayoría de los submarinos rendidos fueron hundidos durante la Operación Deadlight, el nombre en código dado al hundimiento sistemático de los U-Boot rendidos a los aliados tras la derrota del Reich. De los 156 U-Boots que se rindieron al finalizar la contienda, 116 fueron echados a pique durante la Operación Deadlight, la cual fue ideada por la Royal Navy y planeaba remolcar los submarinos a 3 áreas a una distancia en torno a 150 kilómetros al noroeste de Irlanda y, una vez allí, hundirlos. Las áreas recibieron los nombres en clave 12, 2 y 2 y ZZ. La intención era usar el área 200 como principal zona para echar los buques a pique, mientras que 36 debían ser remolcados a ZZ para usarlos como objetivos en maniobras de ataque aéreo. Yewu era la posición reservada para, en caso de que hubiera buenas condiciones climatológicas y se dispusiera de suficientes submarinos, poder hundirlos como blancos navales por ataques de artillería naval. En el caso de que no pudieran usarse como objetivos, los buques debían hundirse mediante explosivos, cargas, combinaciones de estas o fuego de artillería si éstas fallaban. Cuando se puso en práctica la Operación Deadlight, se encontró que muchos de los submarinos estaban pésimamente conservados por el tiempo que llevaban amarrados en puerto sin mantenimiento mientras esperaban su destino. Combinado con el mal tiempo, implicó que 56 buques se hundieron antes de llegar a las áreas designadas para echarlos a pique, y los que consiguieron llegar fueron hundidos en general por fuego de artillería en lugar de por cargas explosivas. El primer hundimiento tuvo lugar el 17 de noviembre de 1945 y el último el 12 de febrero de 1946. Un puñado de submarinos estaban en el este de Asia y el Pacífico cuando los alemanes se rindieron, y algunos fueron requisados por los japoneses durante breves períodos de servicio antes de ser destruidos o entregados. Un buen ejemplo de esta anomalía es el U-181, que sirvió brevemente bajo colores japoneses como I-501 antes de ser rendido en 1945 y hundido en 1946 en el estrecho de Malaca por fragatas británicas. Los submarinos supervivientes o hallados después de la Operación Deadlight fueron entregados a las armadas aliadas tras el cese de las hostilidades y corrieron diversas suertes. Algunos fueron utilizados como objetivos u obstáculos para entrenamientos de marineros en alta mar, ya fuera de maniobrabilidad o como diana para práctica de puntería y guiado de torpedos. Otros fueron estudiados por armadas más anticuadas, pero con la inminencia de la Guerra Fría, prácticamente no había ninguna tecnología notable que recuperar de los U-Boot, por lo que fueron convertidos en chatarra. Un puñado de ellos también se convirtieron en piezas de museo, algunas de las cuales siguen sobreviviendo hoy en día, como el U-995 en Laboe, Alemania. Reliquias de tiempos pasados, las armas nazis que se utilizaron después de la guerra. El fusil de asalto Sturmgewehr 44 fue un diseño alemán revolucionario. Surgió de la necesidad, durante la guerra, de un fusil de infantería más compacto, semiautomático y con un cargador de gran capacidad, a costa de un menor alcance. Posteriormente, este arma tuvo una influencia significativa en el desarrollo del fusil de asalto ruso AK-47. Pocos sobrevivieron a la guerra ya que se fabricó una cantidad limitada y el calibre 7.92 x 33 mm los hizo poco prácticos para el servicio militar generalizado de posguerra. Sin embargo, la Policía Paramilitar de Alemania Oriental los utilizó durante varios años. El STG-44 también fue utilizado por la Policía Paramilitar de Alemania del Este hasta 1962.
Sin embargo, este uso de armamento del eje fue la excepción más que la regla, ya que la fabricación de municiones estaba detenida y muchas armas debían modificarse para utilizar otro tipo de balas de fabricación soviética. Sin embargo, también existen armas que, por su simpleza y utilización básica, nunca pasan de moda. Este es el caso del Mauser Karabiner 98K, mejor conocido como Kar 98K, un fusil de cerrojo que emplea el cartucho 7.9 2x57 milímetros y que fue adoptado como fusil estándar de infantería en 1935 por la Wehrmacht. Era el fusil más común entre las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial y era portado principalmente por la infantería, los asistentes y cargadores de las unidades blindadas y como arma de reserva en las fortificaciones o nidos de ametralladoras. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética capturó millones de fusiles Mauser Kar 98K y los reacondicionó en diversas fábricas de armas a finales de la década 1940 e inicios de la década de 1950. Estos fusiles originalmente fueron almacenados en caso de futuros conflictos con el bloque occidental. Sin embargo, la mayoría de estos fusiles eventualmente fueron suministrados a países y movimientos revolucionarios comunistas o al menos marxistas alrededor del mundo, desde Europa Central hasta el sudeste asiático durante el periodo inicial de la Guerra Fría. Durante la Guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses encontraron en manos de las guerrillas del Vietcong y el Ejército Popular de Vietnam una considerable cantidad de fusiles Mauser Kar 98K capturados por los rusos. Otros países, como Israel, Bélgica, Yugoslavia o Checoslovaquia, también utilizaron los Mauser 98K hasta la década de los 70, en algunos casos obtenidos de las Wehrmacht y en otros fabricados de manera nativa siguiendo el modelo alemán. Hoy en día, el Karabiner 98K puede verse en algunos desfiles militares de Alemania como arma ceremonial y es muy buscada por coleccionistas o cazadores profesionales, ya que es un arma extremadamente fiable y precisa. Otra arma que ha sobrevivido hasta nuestras épocas, aunque en mucha menor medida, es el Maschinenpistole 40, mejor conocido como MP40, el subfusil de ordenanza más extendido entre las tropas del Tercer Reich. Diseñado por Heinrich Vollmer, con el fin de dotar a los soldados de un arma de asalto, principalmente a las unidades de infantería mecanizada y paracaidistas, se fabricó hasta el final del conflicto. Este subfusil destacaba en el combate a corta distancia, pero, al igual que el resto de armas automáticas de la época, era menos efectivo a campo abierto por su escaso alcance. Esta fue una de las razones que motivaron el diseño del STG-44, el predecesor de los modernos fusiles de asalto. A finales de la guerra se habían construido más de 1 millón de MP40, miles de los cuales fueron capturados por el Ejército Rojo en el Frente Oriental y durante la invasión a Alemania. La excelente fabricación del MP4 permitió que esta arma permaneciera en servicio entre las tripulaciones de tanques del ejército noruego hasta la década de los 80. También estuvo involucrado en el conflicto de Indochina en la década de los 50 y en Argelia. Incluso se siguen utilizando hasta el día de hoy, como piezas de colección, en competencias de tiro profesionales y amateur, o como arma de entrenamiento en algunas fuerzas armadas. Sin embargo, existió una ametralladora que realmente fue capaz de trascender a la Segunda Guerra Mundial y que estableció las bases del armamento pesado de repetición en el futuro, por lo que merece su propio capítulo, la MG-42. El destino de la brutal ametralladora nazi que cambió la guerra para siempre. El Tercer Reich fue una maquinaria productiva impresionante que creó y produjo en masa armas realmente envidiables. Entre ese interminable inventario hay una pieza tan icónica como brutal, la MG-42. Con un apodo tan contundente como la motosierra de Hitler, parece que no queda demasiado por explicar sobre la reputación y el poder ofensivo que proporcionaba esta ametralladora. La MG-42 fue diseñada para utilizar el cartucho del rifle Mauser alemán estándar calibre 7.9 2x57 milímetros, uno de los favoritos del Tercer Reich. Ten en cuenta que la industria nacionalsocialista contaba con una increíble variedad de estas municiones, incluyendo variantes de alto poder de penetración, explosivas y trazadoras. La munición de alta velocidad para ametralladoras de la Luftwaffe tenía el proyectil PMK,
o de fósforo con núcleo de acero, y el proyectil B, o de observación, que alcanzaba una velocidad de salida 15% mayor que la estándar. El proyectil PMK era un perforante incendiario, mientras que el B era un incendiario explosivo que contenía fósforo y tenía un perdigón que lo hacía explotar al contacto con cualquier blanco. En ambos casos, el resultado final era letal. En 2021, un grupo de entusiastas de este armamento se reunieron para hacer una prueba moderna de la motosierra nacional socialista. La idea era realizar un experimento divertido y para nada sutil. Abrir fuego no con una, sino con 8 MG-42 sobre una inocente camioneta familiar. Tras el extenso fusilamiento, era evidente que el vehículo no volvería a transitar las calles. En pocos segundos, la ametralladora fue capaz de cubrir el objetivo con una tormenta de cartuchos, con una precisión envidiable. Es justamente por ese efecto de impactos cercanos a gran velocidad que se hablaba de una motosierra que podía literalmente cortar en dos a personas, objetos y vehículos. El apodo motosierra de Hitler no es solo un nombre amenazante, sino que es una descripción del poder que era capaz de liberar la MG-42. Esta plataforma era notable por su altísima velocidad cíclica para un arma de cañón único, con un promedio de 1.200 disparos por minuto. Si pensamos en los diseños tipo Gatling de Estados Unidos, como el GAU-8 o la Minigun, estas cifras pueden resultar poco llamativas, pero créenos que en 1942 no había nada igual. Por ejemplo, la MG-34 tenía una cadencia máxima de 850 rondas, mientras que unidades estadounidenses como la M1919 Browning alcanzaban apenas los 600 disparos. La MG-42 las superaba a todas no solo en volumen de fuego, sino también en confiabilidad y capacidad operativa. Según expertos, en el teatro europeo esta ametralladora estaba presente en cada rincón, ya sea defendiendo fortificaciones o montada sobre vehículos blindados. Pero solo con poder destructivo no se conforma una gran herramienta de guerra, y los alemanes lo sabían mejor que nadie. Durante el desarrollo de la MG-42 se buscó también producir un arma capaz de entablar hostilidades a corta distancia, pero sumando un alcance efectivo suficiente para surcar todo ese territorio que separaba las trincheras, la famosa tierra de nadie que se encuentra entre ambos ejércitos. Con un alcance efectivo de 1.200 metros y un alcance máximo de casi 4.000, podemos decir que cumplieron con creces su objetivo. Además, el sistema era sencillo de recargar, incluso en pleno combate. Lo más frecuente era la utilización de eslabones abiertos de entre 50 y 250 rondas, aunque también existían tambores portacinta que tenían una capacidad de entre 50 y 75 cartuchos. Así es como en pocos segundos los soldados del Reich podían volver a contar con la brutal cadencia de fuego de la plataforma. Tal como dijimos en la introducción, más allá del impresionante arsenal a disposición del Tercer Reich, su derrota fue contundente y clara. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, armamentos como la MG-42 fueron de gran interés para Estados Unidos y la Unión Soviética. Así fue como muchos de los diseños posteriores estuvieron fuertemente inspirados en la motosierra de Hitler, imitando su funcionamiento o su cadencia de fuego. Es más, en el presente, el ejército de Washington cuenta con varias unidades de este modelo. Por su parte, Alemania tuvo que pasar un largo periodo de reestructuración de sus fuerzas armadas. Pese a contar con décadas de experiencia en la creación de armamentos, no fue sino hasta los años 60 que se emprendió el diseño de nuevas plataformas. En esa nueva generación de herramientas destructivas, la Rheinmetall MG3 es una de las más destacadas, una suerte de heredera directa de la MG42 que sigue activa y vigente hasta nuestros días. La fascinación por el ADN de la motosierra no es exclusiva de Alemania, ya sea en la MG74 austríaca o en la MG42-59 italiana, es visible la influencia de aquellos ingenieros del Tercer Reich. El poderoso diseño de la MG42 fue imitada incluso dentro de algunas naciones soviéticas como Yugoslavia, donde se construyó bajo licencia el modelo 53, manteniendo el calibre 7.62 original y esa cadencia de fuego que le valió una reputación única. La MG3 es prácticamente idéntica a su antecesora, salvo por esa cinta de municiones 7.62 milímetros.
Las dos armas han dado un gran servicio a las fuerzas que la utilizan y no hay signos de querer sustituirla. Si algo funciona bien, mejor no tocarlo. De ser el armamento favorito de un imperio basado en el terror, a transformarse en una ametralladora reconocida mundialmente, presente en los arsenales de casi 30 naciones. Operación Paperclip, el increíble plan de instrumentación humana con científicos nazis. Para finalizar, hablaremos sobre otro tipo de armamento perdido por los nazis, las armas humanas, los científicos más peligrosos del Reich, que lograron evadir la justicia al ponerse al servicio de sus antiguos enemigos. En el año 1999, en el periódico The New York Times, apareció el obituario de un hombre llamado Theodore Bensinger. La nota lamentaba su muerte y hacía un repaso de sus mayores logros profesionales. Bensinger había sido un importante científico al servicio de la Marina estadounidense y había hecho importantes contribuciones al campo de la medicina al crear el termómetro de oído. Sin embargo, lo que el obituario no decía era que Bensinger ocultaba un terrible secreto. En su juventud, había sido un destacado miembro del Partido Nacional Socialista y llegó a dirigir la Estación Espacial de la Fuerza Aérea del Tercer Reich. De hecho, el científico fue un estrecho colaborador de Heinrich Himmler, el líder de las SS, a quien asesoraba en cada una de sus presentaciones acerca de los terribles experimentos médicos del nazismo. Pero Theodor Bensinger estaba lejos de ser el único hombre de ciencia del Führer que terminó trabajando para Estados Unidos. Hubo cientos de casos como el suyo, de criminales de guerra cuyos delitos fueron perdonados a cambio de colaborar con el gobierno norteamericano. Al inicio de la Guerra Fría, una de las primeras disputas entre los norteamericanos y los rusos fue por los científicos nazis involucrados en el desarrollo de tecnología de punta para Alemania. Ambas potencias buscaban la superioridad bélica y para ello era imprescindible contar con los aportes de los hombres de ciencia del Tercer Reich. Estados Unidos estaba interesado en los científicos a cargo de las armas milagrosas y las armas de la venganza de Hitler, dos proyectos militares destinados a crear armamento de vanguardia para cambiar el curso de la Segunda Guerra. Algunas de estas iniciativas fueron el poderoso avión de combate Messerschmitt, la bomba guiada antibuque Fritz X, el colosal tanque de 1.500 toneladas Landkreuzer Monster y el misil balístico de largo alcance King-P2. Los norteamericanos estaban convencidos de que, si lograban hacerse con estas tecnologías antes que los soviéticos, Estados Unidos sería la potencia mundial indiscutida y tendrían la capacidad para enfrentar cualquier amenaza proveniente de los países comunistas. El gobierno norteamericano lanzó un operativo militar bajo el nombre Código de Overcast, cuyo objetivo era capturar científicos nazis y extraditarlos al territorio estadounidense. Esta operación fue posible gracias al descubrimiento de la lista Osenberg, hallada en un baño de la Universidad de Bonn, al oeste de Alemania. Este listado había sido elaborado por las autoridades germanas y contenía los nombres de ingenieros, químicos, físicos y técnicos que habían sido retirados del frente de batalla para dedicarse al desarrollo armamentístico. Con este documento en sus manos, Estados Unidos organizó la búsqueda de personas. El operativo quedó a cargo de un organismo secreto, la Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia, y con todo el plan listo, el presidente Harry Truman le otorgó la autorización oficial. Sin embargo, el primer mandatario puso una condición para que la operación Overcast se llevara adelante. Quedaba terminantemente prohibido reclutar científicos que hubieran tenido un rol activo en el Holocausto o en las acciones militares del Tercer Reich. Todos ellos, al ser considerados criminales de guerra, debían ser excluidos de la misión de extradición. El inconveniente es que esto dejaba fuera a muchos importantes hombres de ciencia que estaban vinculados a delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, la Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia decidió extraditarlos de todas maneras y, para evadir la condición de Truman, modificaron las biografías de los escogidos, limpiando los detalles más escabrosos y borrando su relación con el nazismo. El primer científico en ser localizado por los norteamericanos fue el ingeniero Werner von Braun, creador del misil King-P2, que había sido utilizado para bombardear a los países aliados y asesinar a más de 7.000 personas. En 1945 se rindió al ejército estadounidense y les entregó los documentos clasificados donde estaban los planos del cohete.
En la Segunda Guerra, Brown había sido parte de las SS y además había visitado en varias ocasiones la planta en la que se fabricaban los Quintue II. Allí había miles de trabajadores esclavos que vivían en la miseria ensamblando los cohetes. Muchos de ellos murieron a causa de las deplorables condiciones laborales y otros tantos fueron ejecutados por intentar sabotear el proyecto. Pese a que Brown fue testigo de estas atrocidades, la agencia conjunta lo absolvió de culpas y lo trasladó a Norteamérica, donde firmó un contrato para ser empleado especial del Departamento de Guerra. Su biografía fue modificada para decir que tan solo había sido un coronel honorífico de las SS, sin participación real en sus crímenes. Si bien la operación Overcast era secreta, sus detalles se filtraron a la prensa y derivó en un escándalo político. Algunos de los más fuertes opositores a este operativo fueron Albert Einstein y Eleanor Roosevelt. En marzo de 1946, el gobierno de Estados Unidos buscó solucionar este problema cambiando el nombre de la operación, que ahora pasó a llamarse Paperclip, un juego de palabras con los clips que sujetaban las biografías limpias de los científicos nazis. El plan continuó funcionando de la misma manera, pero amplió sus objetivos. Anteriormente, la meta era extraditar 350 científicos, pero ahora ese número se elevó a 1000, a quienes, además, se les otorgaría la ciudadanía estadounidense. Durante los siguientes meses, estas personas fueron sacadas de Alemania a escondidas, pues las extracciones se realizaban, muchas veces, en el territorio ocupado por los soviéticos. Los rusos, mientras tanto, estaban realizando maniobras semejantes y ambos servicios de inteligencia se enzarzaron en una lucha por quién capturaba más científicos. Uno de los hombres de ciencia más destacados que reclutó Estados Unidos fue Otto Ambros, conocido por ser el químico favorito de Hitler. Fue el creador del gas sarín, un arma química mortal, y uno de los inventores de la goma sintética. Para producir este compuesto, Ambros estuvo a cargo de una fábrica de esclavos en Auschwitz y aunque fue condenado en los juicios de Nuremberg por asesinato masivo y esclavismo, fue absuelto por falta de pruebas. Posteriormente fue empleado en el Departamento de Energía de Estados Unidos. Lo mismo sucedió con otros científicos nazis como el ingeniero aeronáutico Siegfried Knemeyer, quien fue el asesor personal de Hermann Göring y director de desarrollos técnicos de la Luftwaffe. Knemeyer había diseñado un prototipo de avión para realizar un bombardeo con material radioactivo en la ciudad de Nueva York, pero al terminar la guerra cayó prisionero en la zona de ocupación británica. Los estadounidenses lo rescataron y le dieron empleo en su fuerza aérea. De hecho, en 1966, Knemeyer fue galardonado con la Medalla por Servicio Distinguido, la máxima distinción concedida a civiles por el Departamento de Defensa. El propio Wernher von Braun, creador del misil Quintue II, continuó sus investigaciones bajo el ala del gobierno norteamericano. Ocupó importantes puestos en la NASA y fue fundamental en la creación de cohetes para exploración sideral, como el Saturno V, que llevó a la tripulación del Apolo 11 a la Luna. Finalmente, la operación Paperclip sirvió para reclutar a más de 1.600 científicos nazis, a quienes se les dieron empleos, vivienda y, en muchas ocasiones, identidades nuevas. En la actualidad todavía se desconocen los nombres de muchos de los extraditados y es uno de los secretos mejor guardados del gobierno estadounidense.